¿Por qué has titulado tu último libro Ritual de la Inocencia? ¿Qué tiene de inocencia? Bueno, he titulado mi último libro Ritual de la Inocencia porque yo creo que una de las funciones del poeta es expresarse. La poesía surge de un modo ritual, como si fuera un rito, una celebración, y también la palabra poética ha de surgir de una manera pura, de una manera despojada, de una manera como hacen los niños, es decir, con toda la inocencia, sin importar otra cosa que esa revelación. La inocencia es también una fuente de revelación. Y como decía Claudio Rodríguez, el oficio del poeta es un hondo oficio de inocencia, porque es a través de la inocencia como se revela y se ilumina al ser humano y se ilumina al mundo, y de ahí que haya titulado así el libro. Y poetizar también es ritualizar, es como una suerte de rito íntimo, de rito personal, y en la medida en que el poeta lee a los demás sus poemas, pues también ahí hay un rito colectivo. En la etnografía hay algo de poesía, hay algo de verso. Quiero decir, estudiando las tradiciones de los Sí, diferentes sí, pueblos, ahí sí, existe la poesía. ¿Qué sí. tipo de poesía? Bueno, ya verás, en la etnografía una de las líneas o uno de los campos que pertenece a la etnografía son las llamadas tradiciones orales. Las tradiciones orales pues son los refranes, son las adivinanzas, son los cantares, son los romances, son las leyendas, son los cuentos que la gente de los pueblos, por lo general del mundo rural, ha ido utilizando, por una parte, para conocer el mundo, para tener un conocimiento y una transmisión de ese conocimiento del mundo, y lo han hecho pues cuando celebraban, en las fiestas, cuando se casaban, también en las fiestas, lo han hecho también en los trabajos, en los momentos laborales, y por eso las tradiciones orales tienen tanta importancia. ¿Por qué elegiste esta profesión, etnógrafo? Bueno, yo la profesión de etnógrafo, más que ser una profesión, es una de mis actividades. Y la etnografía, de algún modo, pues es el estudio, la documentación, la indagación de todo lo que son las culturas tradicionales. Las culturas tradicionales fundamentalmente del mundo campesino, las culturas rurales. A mí me interesa estudiar un poco las culturas del mundo rural, es decir, ver qué hace la gente cuando trabaja, cuando celebra, cuando cree, de ahí viene la religiosidad popular, cuando crea, de ahí vienen las tradiciones orales, y de algún modo eso es lo que hace el etnógrafo. En tu recital has mencionado en el diálogo con Ángela, Sí, casa del alma, invocada a un dios, el cosmos. ¿Dónde sí, está ahí el verso, la sí. poética? Bueno, ¿Dónde? la poesía y la palabra poética eh, se puede entender de muchas maneras, se puede explicar de muchos modos. De hecho, cada poeta tiene su poética, que es la explicación de cómo entiende la poesía. Pero a mí una interpretación del hecho poético y de la poesía que me seduce es ver la poesía como una casa del alma, como una casa del ser humano, como una casa de la palabra, y de ahí que de eso se deriva, igual que la casa nos protege frente a las intemperies o contra las intemperies del tiempo, contra las intemperies de todo tipo, pues la poesía también es una palabra protectora, como casa cuando es casa. Y entonces en ese sentido yo creo que interpretarla como casa tiene mucho sentido y es muy beneficioso para todos, tanto para los creadores como para los lectores. También algo que me ha llamado la atención de tu charla, de tu Sí. recital, ha sido un término que has utilizado para enmarcar tu poesía. Sí, Si la poesía se puede enmarcar, has sí, dicho que estás dentro de la poesía luminosa. sí. Es decir, y la poesía luminosa, ¿por qué carretera va? ¿Por qué camino va? Bueno, Por la poesía mística, la poesía espiritual, o hay una diferencia sí, sí, poética? sí.
Vamos a ver, la poesía luminosa o la poesía marcada por la luz, por la claridad, por la luminosidad, tiene mucho que ver con todo eso que hemos estado hablando, de los territorios del alma, de los territorios de la vida del espíritu, que no tiene que ver nada lo espiritual con lo religioso. Hay veces que lo religioso no tiene nada de espiritual, y sin embargo la poesía sí es una palabra donde vibra el espíritu del ser humano. Y entonces va por ahí. Puede ser poesía metafísica, poesía. Porque yo creo además siempre creo que la poesía tiene que, tiene que trascender la realidad. Yo cuando hablo de una cucharilla me puedo quedar en el término cucharilla para disolver el azúcar del café, pero sin embargo doy un salto simbólico y es a diario disuelvo mi vida en lo que amo. Es decir, ya he dado un salto a otro territorio. ¿Qué quiere decir para ti la palabra poética, poesía, tu definición? Si Bueno, miras para adentro sí, como poeta que eres, sí, miras hacia adentro, hacia sí, el estómago, donde sí, se guardan todas las emociones. sí. Define la palabra poética, poesía. Bueno, definir la poesía se puede hacer de muchos modos. De hecho, hay casi tantas poéticas o tantas definiciones de la poesía como poetas, incluso como seres humanos. En mi caso, pues yo concibo la poesía, como he dicho, para mí, por ejemplo, la poesía, además de ser la casa del ser, la casa del alma, la casa de la palabra, pero también sería un tipo de palabra que tiende hacia un saber del ser humano, hacia un saber sustancial, hacia un saber escondido, que de otra manera no podemos acceder a él a través de símbolos, a través de imágenes, a través de la música, del ritmo, de los sentidos. La palabra nos descubre y nos revela la realidad. Para mí la poesía tiene esa gran virtud de que es una palabra que revela el mundo, que revela la realidad y al revelarlo lo ilumina, nos lo ilumina. Y eso me interesa mucho. Tu espacio como poeta, quiero decir, Sí, tu vida como poeta, ¿con sí. qué te quedas? Con qué momento te quedas? Bueno, es que cuando tú descubres, en mi caso yo, por ejemplo, yo descubro que escribo poesía desde el final de mi niñez, desde mi adolescencia. Y yo me he dado cuenta de que la poesía a lo largo de toda tu vida, ahora que ya soy anciano, exige, vamos a decirlo así, una correspondencia. Es decir, el poeta siempre tiene que estar ahí dispuesto a serlo, dispuesto a crear a través de la palabra. Y entonces hay una fidelidad a la palabra que yo afortunadamente la he mantenido a lo largo de mi vida, porque yo ha habido momentos de mi vida donde he tenido contextos humanos que me decían, va, ser poeta, vaya tontería, ¿y cómo te dedicas a eso? Y sin embargo yo he sido fiel a la poesía siempre. Es decir, he oído la voz de la poesía por encima de todo lo que me puedan haber dicho los demás y a veces de actitudes que te desanimaban o trataban de desanimarte para que no siguieras esa vía de la creación a través de la palabra. Y yo he sido fiel a la poesía. He tratado siempre Muchas gracias. a ti, a ti.